Siendo las 9:09 de la mañana en esta cabina histórica de la Z101, recibimos al buen amigo, ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó Asa. Pero si yo digo Hito Bisonó, yo creo que más fácil. José Luis Mendoza. Adelante, don Álvaro. Que vete a la cuchara. Sí. Me alegra mucho que sea mi viejo y querido amigo Hito Bisonó, de una familia a la que yo he estado ligado. Su madre, la más grande artista clásica dominicana, la más grande soprano, y además de gente de mucha importancia, grandes intelectuales y esas cosas. Que por cierto, esta semana Hito no subió la gasolina y los combustibles. Nadie dijo nada. Si lo sube, le caen encima, porque no analizan el problema mundial de los carburantes, el problema mundial de los combustibles, el problema mundial de la gasolina, donde en Estados Unidos hay sitios donde están haciendo fila, haciendo cola en la primera potencia del mundo. Y en España, como en Bilbao, gente dejando sus vehículos. Recuerden la situación dominicana de 1990, dejando sus vehículos en las bombas y se van para llegar temprano. Entonces, hay una problemática mundial con los carburantes y la gasolina no puede escapar a eso. De manera que no es culpa de Hito Bisonó. Un abrazo, viejo y querido amigo. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días y qué mejor entrada que oír a don Álvaro, ¿verdad? Efectivamente, como él señala, una gran referencia, una gran amistad, heredada de mi mamá y de muchos otros amigos, algunos que ya no están, otros que siguen estando presentes, ¿verdad? Físicamente, pero mi admiración siempre y mi afecto para don Álvaro. Y lo otro, bueno, entrando en materia ya para aprovechar el tiempo, dándole las gracias, José Luis, a todos ustedes por la invitación. Y sé que la parte más importante quizás para ustedes, para los que nos están oyendo, es hablar de los combustibles. Y claro que vamos a hablar de eso, por eso estamos aquí. Lo que le pido es que también nos dejen decirle y contarle cómo ha ido el ministerio, que es mucho más que combustible. Y con la orientación que le hemos dado en este último año. Bueno, así que vamos a trabajar de una vez. Por ahí, ministro, ha sido un año sumamente complicado para el mundo a nivel global referente a estos temas de combustible y también de dinámica de empleo. Su ministerio, no solamente como órgano rector, sino como concreción de política interna, el comercio interno y todo lo que implica. Su primer año, cómo lo evalúa y sobre todo el tema de los empleos en la República Dominicana. Sí, fíjate, lo primero es, yo creo que es importante seguir con el tema de los combustibles y de la formulita que tanto se habla. La información que hay sobre los combustibles ahora mismo, que el gobierno ha acumulado ya una deuda de unos 10,000 millones por concepto del subsidio al combustible. La fórmula de Hito. Sí. ¿Hasta cuándo se puede mantener eso? Lo primero, si ustedes me permiten, es que mi posición es la misma que de antes de entrar al gobierno. Yo creo que en República Dominicana y en muchos países del mundo, los combustibles, por ser fácil de registrar el ingreso al Estado, tienen una carga impositiva importante. Y lo otro que yo dije y mantengo es que como es el ciudadano que paga los impuestos, hay que darle seguimiento a lo que hace el Estado con los impuestos del ciudadano, porque al final el ciudadano es el que pone el dinero que el Estado gana, con que le pagan a los servidores públicos, con que se compran los inmuebles, con las acciones que tiene el Estado en diferentes instituciones, con lo que sea. Y hay que rendir cuenta. En ese sentido, ya ahora como ministro, como servidor público, lo que nosotros hemos hecho es administrar el dinero del Estado con transparencia, teniendo los mayores niveles de transparencia en las acciones que nosotros hacemos, y así lo registran las evaluaciones que se nos hacen. No nosotros, las evaluaciones que se nos hacen. Lo otro es que sí, el Estado, consciente del impacto que tienen los combustibles en la sociedad, no aquí, lo dijo don Álvaro, en el mundo completo, para la inflación, para la escasez, para la carestía de la vida, el presidente con el gabinete económico, que nos juntamos regularmente, ¿qué ha decidido? Subvencionar los combustibles. Y hemos llegado a subvencionar 12,000 millones de pesos en lo que va de año.
Pero esta subvención, la diferencia que tiene con años anteriores, desde que tengo uso de razón, no de gobiernos, sino de todos la historia, es que se ha ido pagando. Por ejemplo, hoy nosotros le pagamos a Refinería 750 millones de pesos. Ya le habíamos hecho un abono de 2.000 millones de pesos. No es pura deuda acumulada. No es pura deuda interna acumulada. Exacto. A los importadores les saldamos cada mes su deuda. Los importadores privados, que son varios jugadores. Y así, entonces se va cumpliendo con ese compromiso de ese endeudamiento. Hito, si teníamos en aquel momento, cuando durante la campaña electoral tú hacías ese planteamiento del consumo semanal de los ciudadanos del combustible, y precisamente terminabas diciendo que eso evidenciaba que el ciudadano era dueño, que éramos dueños de una parte de la refinería y no lo sabíamos. Hoy en día la gasolina está mucho más cara que en aquel momento, o sea que debemos ser dueños ya como de la tercera, 3/4 partes, ¿verdad?, de la refinería. Bueno, tú eres muy inteligente y sabes a lo que yo me refería. Es un tema accionario, claro, y de dónde pagan los impuestos el ciudadano, como ya lo dije. Si el ciudadano paga un 48% de impuestos, ese impuesto que se paga es un dinero del ciudadano, ¿verdad? Y lo que se use con eso, también el ciudadano tiene que tener cuentas sobre ello. ¿Cuáles son las cuentas? Bueno, las cuentas son que hoy en el Ministerio de Industria y Comercio se maneja con un ahorro y paga, por ejemplo, prestaciones con un ahorro de la nómina que tenía. Que nosotros no tenemos gastos en alquiler de vehículos. Que nosotros, mediante una revisión de administración transparente y diáfana, por ejemplo, se pagaban 500,000 pesos de páginas amarillas y ya no existen las páginas amarillas. Sí, yo no estoy hablando de esto de corrupción ni nada, sino de organización, de eficientización con el dinero del ciudadano. A eso es lo que yo me refería, y si yo no puedo hacer más para que el otro lo entienda, o para que el otro lo interprete, o para que el otro lo manipule a su conveniencia por temas políticos, de campaña, o de animadversiones, cualquiera que sean. Pero yo lo que creo es que aquí, como dominicanos que somos todos, y afectados todos, porque el principal afectado soy yo. ¿O ustedes creen que a mí me gustan que cada viernes, de viernes a viernes, a mí me pongan en la palestra de todo el mundo atacándome? Yo no soy masoquista. ¿Entiende? A todos nos afecta. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es la siguiente. Todos aquí, los que nos están oyendo, ya sea en Baní, como hablábamos en Asua, tiene un primo o algún pariente en los Estados Unidos, o en España, o en Italia. Averigüen cuánto está el combustible allá. Ahora, en Estados Unidos producen, sí. Además de eso hay refinerías, ¿verdad que sí? Así. Nosotros ni producimos, ni tenemos la eficiencia que se necesita, ni el volumen, ¿verdad? Entonces, imagínense que nos lo regalan allá. ¿A cuánto ustedes quieren ponerlo? Porque en cada estado es diferente. Vamos a ponerlo lo más barato, a 4. En Manhattan está a 5. Sí. El galón, ¿verdad? Si lo ponemos a 4 y decimos a 60, sí. 4 por 6, 24, ¿verdad? 240. Pero, exacto, pero hay que subirlo en un barco, traerlo aquí, apiarlo en unos tanques, transportarlo a la bomba, claro. Y la bomba tiene que ganar algo. Eso es sin impuestos. O sea, realmente lo que ha hecho el presidente Abinader, destinando los ahorros de este año a subvencionar los combustibles por 12,000 millones de pesos, yo creo, y pagarlo, la gran mayoría, yo creo que es una encomienda que hay que reconocer en el esfuerzo que está haciendo el Estado. Ministro, usted mencionó el tema de las prestaciones, y nosotros, sí, en virtud de que todos nuestros oyentes pues lo están escuchando, y que ha sido un llamado reiterado, una demanda reiterada de nuestros oyentes cuando se le abre el micrófono, los teléfonos, de que no se le han pagado sus prestaciones. Nos gustaría... A muchos, a una gran mayoría. Entonces nos gustaría saber si realmente eso es así, cómo va ese proceso, si faltan algunos, para que la gente que lo esté escuchando pues entienda lo que está pasando con ese tema. Sí, mire, esto si quiere se lo voy a dejar. Es una lista del pasado viernes 5 de noviembre, donde se le pagaron a 100 y pico de personas las prestaciones. A la fecha se le han pagado a 1,013 desvinculados, un monto de 182 millones
hablando en números redondos, 182, 143 mil pesos de los desvinculados. Cuando nosotros llegamos tuvimos que tomar una decisión. 6.000 más o menos personas contra nuestra voluntad. Nosotros quisiéramos darle empleo a todos los dominicanos, pero o reorientábamos un ministerio que teníamos que poner a trabajar con zona franca, con comercio exterior, con industria, con pymes, y además de eso tener buenos técnicos y formales y relanzar el ministerio, que ahorita vamos a hablar de economía un poquito, o teníamos un grupo de personas que no sabíamos dónde estaban, que no tenían teléfono, que no tenían funciones, que no tenían récord, que no tenían a quién se reportaban, y donde, por ejemplo, tenemos aquí, que también se la puedo dejar si quiere, una relación de cheques próximos a vencer de gente que le hemos preparado sus prestaciones y no la han ido a buscar, y lo publicamos en un periódico a nivel nacional porque no sabemos ni siquiera cómo localizarlo. Entonces, ese es un tema. O lo desvinculábamos y teníamos un ministerio infuncional, o tomábamos las decisiones de desvincularlo e irle pagando con nuestros propios ahorros, con los ahorros del mismo dinero del ministerio, porque no nos han dado ninguna erogación extraordinaria por esos 182 millones de pesos para pagarle las prestaciones. Y cada viernes le pagamos prestaciones a un grupo diferente que se van elaborando, porque hay que preparar. No es una firma del ministro, de ningún ministro. Tiene que ir a MAP, tiene que ir a Contraloría, tiene que tener un soporte para calcularle las prestaciones, para calcularle las vacaciones, para calcular una serie de cosas, y se está haciendo porque nosotros vamos a cumplir con la ley, pero estamos cumpliendo con ella en la medida de las posibilidades que nos dan los mismos desvinculados. Yo quisiera retomar, no sé si alguien quiere revisar los documentos. Sí, Mire, retomar, ministro, quizás para ponerle un punto a eso ya, el tema de los combustibles. Si el gobierno no estuviera subsidiando en la forma en que lo ha hecho durante este año, usted habla de 12.000 millones de pesos. ¿Cuál sería el precio ahora mismo de los combustibles en el país? Bueno, el GLP es el combustible de mayor consumo, y estaríamos hablando que el GLP costaría algunos 35 pesos más. El gasoil regular costaría algunos 32 pesos más. La gasolina premium costaría algunos 10 pesos más. Estoy hablando en números redondos porque cambian todos los viernes, como ustedes saben. Exacto. Pero cada fin de semana, en las últimas semanas, el gobierno asume, el Estado asume, todos nosotros asumimos 650 millones de pesos en subsidios, que no se le traspasa al ciudadano para evitar un impacto mayor a los más a los que tienen menos recursos o a la misma economía. Y yo creo que ha dado resultados, porque ¿de qué es que tenemos que ver también lo que es el Ministerio de Industria y Comercio? Por ejemplo, este es un año que lamentablemente otros sectores de la economía nacional se han visto rezagados por el mismo COVID, ¿verdad que sí? Y el presupuesto, que es un presupuesto del año pasado que nosotros asumimos, no se ha podido ejecutar en cuanto a la inversión de capital. Correcto. En lo deseado. Incluso viene ahora un presupuesto complementario, ¿verdad que sí? Entonces, en ese sentido, hay un crecimiento de la economía, quizás un 11, un 12%. Lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario, CEPAL, lo dicen los organismos internacionales, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sale eso? Eso sale de una confianza en la República Dominicana. Lógicamente tiene una representación la República Dominicana, que es su presidente y su gobierno. Una confianza en el gobierno del presidente Luis Abinader. Una tranquilidad social, una tranquilidad económica, con unos ahorros que registran récord en la historia de más de 13.000 millones de dólares en el Banco Central, y además de eso un manejo del COVID ejemplar que lo reconoce el mundo entero. ¿Qué se produce con eso? Una inversión de capital privado y una dinámica del dinero que viene aquí a los sectores a impactar. ¿En qué se traduce eso? Y aquí yo invito entonces a los que nos están oyendo a que vean, cuando nosotros entramos en agosto, por asunto de la pandemia, habían 130.000 empleos todavía en zona franca. Pero hoy día, esta semana pasada que dirigimos nosotros el consejo de la zona franca, registramos por primera vez en 15 años 180.000 empleos. O sea, que
que de los 130 a los 180 hay 50.000 empleos. 50.000 empleos directos. Cada empleo de zona franca produce 3 indirectos. Son familias que tienen ingresos que no dependen de una dádiva política ni de un favor. ¿Y eso por qué vienen? Empresas americanas. Escúchame que te interrumpa, Hito, pero no me voy a quedar con esa. Bueno, tengo que comentarlo brevemente. Yo considero, escuchándote y conociendo otras cosas que me han dicho, que nunca un ministro dominicano había hecho tanto, se había ocupado tanto y habría logrado tanto para las zonas francas y para los empleados de ellas, lo que tú has hecho. Muchas gracias, don Álvaro. Es un reconocimiento de equipo, de una actitud de apoyo del presidente de la República, y yo creo que de un comportamiento de todos los dominicanos, porque cuando la industria americana, que se está replegando de Asia, exacto, y viene a los Estados Unidos primero y no encuentra quien le trabaje porque no hay ni siquiera mozo en los restaurantes, ni hay disponibilidad de ensambladores, y viene a República Dominicana, la industria, por ejemplo, Jabil, a hacer la primera prueba rápida, PCR, en 30 minutos para detectar el COVID, y se instala aquí, se instala en la zona franca de Jaina. Pero ustedes cogen aquí la 6 de noviembre y ven una nave que le autorizamos a tener de depósito fuera de zona franca, y están haciendo una segunda bien bonita porque se llevan más de 2 millones y están ampliándose de esas pruebas mensuales. ¿Por qué vienen aquí? Porque aquí hay confianza, porque hay dominicanas y dominicanos que pueden hacer ese trabajo, porque hay tranquilidad que no la hay en América completa hoy día, porque muchos nos vemos qué tenemos o cómo criticamos, pero veamos el entorno, qué está pasando en Chile, en Perú y en Colombia, que son los países más grandes de América y más estables. Desestabilizados, no tienen una tranquilidad ni económica ni social, y ni política a veces, como Chile. Pero si vamos a Nicaragua y El Salvador, si vemos, no compite con nosotros por la lejanía, digo, y al mercado principal, que son los Estados Unidos. Uruguay no compite con nosotros. Tenemos nosotros más facilidades. Viajamos a 152, 170 ciudades del mundo aéreo, y tenemos un flujo en los puertos que somos, si los puertos de aquí estuvieran en los Estados Unidos, fuéramos el 5º puerto más grande de los Estados Unidos. Esas son ventajas estratégicas que tiene la República Dominicana para conseguir más inversiones y más empleo, y en eso que nosotros estamos enfocados, en más empleo. Claro que sí, señor ministro. Dos cosas. La primera es en términos de economía. Inversión y producción, esas dos primeras patas, el consumo viene después. ¿Qué ha cambiado para bien en este tiempo? ¿Qué se ha estado haciendo fuera de las medidas que se puedan tomar en términos de impuestos? Eso no depende de ustedes, más bien ahí está el Congreso. Pero sí depende de ustedes canalizar que la burocracia sea más rápida, que haya un entendimiento más rápido de los actores externos e internos de cómo invertir. ¿Qué cambio ha habido para que la producción y la inversión se facilite? Me llama mucho la atención eso de aprovechar la situación internacional, la deslocalización otra vez que está pasando en el mundo con las industrias. Y segundo, que nos habla de parte de su equipo. De hecho, tenemos aquí un viceministro, tenemos parte del personal que le acompaña también para que lo presente y nos diga cómo ha sido ese trabajo, porque he visto muchos jóvenes trabajando alrededor del ministro en Industria y Comercio, mucha gente que está iniciando sus pasos en la administración pública. Bueno, sencillamente, José Luis, es un asunto de profesionalización, y yo diría que hasta de experiencia. Es como muchos de ustedes que están aquí hoy hemos vivido procesos desde el Estado, en el caso mío 18 años en el Congreso también, y eso nos ha permitido tener una visión y avanzar más rápido y armar equipos. Aquí debo decir la confianza que el presidente ha depositado para nosotros armar esos equipos, y en base a un buen desempeño también articular en un ministerio pequeño, porque nosotros no llegamos a los 2.000 empleados, que hay ministerios que tienen 100.000 empleados, 20.000 la gran mayoría tienen. Nosotros no llegamos a 2.000 empleados. Somos un ministerio regulador que facilita políticas públicas, que tiene 14 instituciones por debajo que tutelamos, que son también gestores de políticas públicas para que haya el acondicionamiento de ambiente, de inversión, de industria, de producción, y en eso nos hemos desempeñado. Y yo aquí aprovecho, porque a nadie le amarga el azúcar.
Ahí anunciaron el viernes pasado el ARD, un reconocimiento al ministerio como institución pública, ¿verdad?, de mayor apoyo y de mayor gestión a los industriales. Y yo creo que hay que hacer un reconocimiento, en este caso nosotros, a los industriales dominicanos que han confiado, que han participado, que no separaron sus industrias, que han seguido adelante, que somos competitivos, que seguimos exportando. Yo le voy a poner un ejemplo. Y en esto me voy a basar ahora en los datos del Banco Central. ¿Cuáles son los sectores de la economía que han ido creciendo? Construcción es el primero, ¿verdad que sí? ¿Y construcción qué es? Fábrica y comercio, industria y comercio. Después tenemos la manufactura. Sí. Después tenemos zona franca. Industria. Después tenemos industria y servicios, los call centers, esto, lo otro, ¿verdad que sí? Pero esto es público. Nosotros fuimos a Santiago hace un mes y se inauguró en Cemento Cibao, excúsenme por la promoción gratuita, un molino nuevo con una inversión importante en dólares, pero Domicén está anunciando una de 120 millones de dólares de otro molino. Cemex está acondicionando otro molino y Panam está haciendo otro molino. Y este año va a ser récord en venta y exportación de cemento. Eso es decir, porque exportamos cemento a toda el área del Caribe. Es la industria nacional. Es la industria nacional. Vamos a aprovechar la presencia del ministro Ito Bisonó en cabina. Cuando retornemos vamos a continuar esta ronda de preguntas. Después de la pausa, llévatelo, Cundo. Son las 9:36 en este gobierno de la mañana, 8 de noviembre, en este lunes. Retomamos esta tanda de preguntas para el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, que está con nosotros en cabina. Vamos a continuar, compañeros. Aprovechar y saludar que está también en cabina con él el viceministro de Comercio Interno, Monchi Pérez Fermín. También Ana Rosina Troncoso, directora de Comunicaciones del Ministerio. Y además también otro personal que contaba con... Claro que sí. Viviano de León y Tamarindo. Periodista de larga data, y Víctor Aquino, que así no lo conoce nadie. Tamarindo, nuestro amigo. Bueno, para el jugo. De muchos años. La pregunta al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, licenciado Ito Bisonó. Primero, retomar la última parte de la inversión que están haciendo esas empresas que se dedican a la fabricación de cemento en la República Dominicana. Saber cuáles factores son los que inciden en el precio, porque hemos visto que en los últimos meses, sobre todo en el último año y medio aproximadamente, ha habido un incremento significativo. Estamos hablando que una funda de cemento está por encima de los 400 pesos en este momento. Y segundo, que nos explique en qué consiste algo que usted ha denominado como la ruta industrial. Adelante. Sí, gracias, Nayib. Sí, el tema de la construcción, increíblemente, está vinculado en su gran mayoría con los commodities internacionales. Por ejemplo, la varilla es palanquilla y transporte. El cemento es clinker, aunque es una industria que se ha visto menos impactada, porque yo diría que en un gran porcentaje tienen la materia prima aquí, pero se calienta permanentemente todo el proceso con hidrocarburos. Eso iba a decir, la carga energética de la fabricación es muy alta. Es sumamente alta. Y el horno... y quizás el cemento es lo que menos inflación ha tenido en comparación con la madera, que llegó a subir 120%. La madera, yo le digo, llegó un momento en que el mismo presidente tuvimos una reunión con los contratistas en Palacio, y entonces ese fue el momento donde se le dijo: importen lo que ustedes quieran, vamos a abrir todo. Pero ¿qué pasa? A la madera no se le cobra impuestos, nada de impuestos, y la puede traer todo el que quiera. Pero la producción mundial no había, tú no encontrabas ni en los Estados Unidos, ni en Brasil, ni en Nicaragua, en ningún sitio. Entonces, cuando iban allá, le decíamos: tráigala, es que no tenemos dónde comprar, ni en efectivo, porque entraban 10 millones de pies y nada más había 1 millón disponible. Y los suplidores, ¿a quién se lo vendían? A los que le tenían 30 años comprando, a los tradicionales. Aunque tú tuvieras dinero, no. Y eso disparó en el mundo entero todos los materiales que han ido recobrando más o menos un nivel que todavía, y no sabremos a qué niveles lleguen otra vez, pero resulta que la construcción sigue liderando la inversión en República Dominicana, que es lo importante. Y lo otro importante es que no hay escasez de ningún producto. Se puede dilatar, pero no hay escasez. Y lo de la ruta industrial fue una estrategia desde que llegamos al ministerio para personarnos en diferentes industrias
pequeñas, medianas y grandes, viendo cuál es la problemática, cómo nosotros podemos aportar. Por ejemplo, nosotros fuimos, por decirle, en Jaina, a los que manejan el puerto de Jaina, y estuvimos ahí con ellos. ¿Y de qué salió de ahí? Bueno, que la avenida Tito Mella que entra está siempre congestionada, necesitaba bacheo, todo el entorno. Bueno, hicimos una mesa de trabajo con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, con Obras Públicas y con las instituciones, y se fue mejorando. Nosotros fuimos, por ejemplo, a las galletas de Puerto Plata, que son tradicionales. Y allá entonces le estamos dando seguimiento y asistencia para que puedan industrializarse y puedan manejarse mejor. Igual que a una familia tradicional que hace un pan inglés en Puerto Plata, y con la ayuda de Isachá y Jesús Valdés se le donó todo el equipo para que puedan trabajar de otra manera. Y lo de, por ejemplo, fuimos aquí atrás de Sociedad Industrial, que hay una fábrica de alimentos para animales que tiene más de 52 años y nunca había ido un funcionario. ¿Qué vimos con ello? Cómo puede crecer y cómo puede ampliarse para exportación. Hemos estado visitando las pequeñas fábricas de cosméticos, que todas son chiquitas, medianas, pero resulta que ese es un sector que ha crecido 300%. Estamos exportando a Rusia la baba de caracol para cosméticos de mujeres. En los Estados Unidos, en la mayoría de los estantes de la farmacia, hay productos de rinse, de desrizado, de champú de los dominicanos para los afroamericanos. Y tenemos un crecimiento increíble. Entonces la ruta industrial Ministro, tiene que ir a Moca, a la galletita de Martín. De los hermanos Cruz. Yo soy mocano. Okay. Claro que sí, ya fuimos. Fantino fue, que es el viceministro de Industria. Bien, se le convenció para que se instalaran ya en una nave industrial, porque también es una industria familiar, como en la mayoría de los casos. Y bueno, y estamos así tratando de que se amplíen. Por eso le decía que fuimos donde Alex, a Puerto Plata, con el pan francés. Y hay otra cosa que quizás no se ve porque no son nombres sonoros, pero las MIPYMES registradas, nosotros comenzamos con un proyecto de MIPYME Mujer que se inició en esta gestión. Y las MIPYMES que se han registrado, buscando que participen de las licitaciones públicas, nosotros hemos registrado más MIPYMES que en los últimos 6 o 8 años anteriores, pero también le llevamos apoyo. En la zona fronteriza se desarrolló un plan para un grupo de mujeres MIPYMES, y se le dio incluso un capital semilla apoyado por la Unión Económica Europea de 62,000 pesos. Y ahí hay, por ejemplo, un hotelito que estaba cerrado y lo pudieron no solamente abrir, se le puso aire acondicionado en Pedernales. Y así hay ese apoyo a esas pequeñas redes que son los que tienen más empleo al final de cuentas, si uno lo suma, que son los pequeños negocios. Ministro, tenemos entendido que, atendiendo a una solicitud de República Dominicana, el Congreso de Estados Unidos decidió aplazar o postergar una intención de aplicar impuestos al tabaco dominicano. Bueno, no era la primera vez, ya yo había participado como legislador cuando el Obamacare, que buscaban $300 millones para el apoyo al servicio de salud de los Estados Unidos. Y había tenido cierta experiencia política de llevar un planteamiento de defensa a un producto que viene de la cultura de los dominicanos, porque los taínos ya fumaban, los indios taínos. Entonces, cuando eso sucede ahora, el gobierno de Biden, los demócratas principalmente, someten un proyecto de ley buscando $3 trillones para inversión. Entonces se comienza a discutir de dónde lo van a sacar. Lógicamente, el debate siempre está. Los vicios. Igual, en todos los lados. O los ricos. Sí, tienen que pagar. Lo acaban de aprobar. Y tienen que pagar. Solamente lo aprobaron en la Cámara Baja. $1 trillón. Cuando nosotros incluso hicimos una actividad ya particular con el Centro de Políticas Públicas, vinieron una serie de amigos fuera. En este caso, Carlos Trujillo, ex embajador en la OEA,
nos pone al tanto porque él representa, como lo viste, en los Estados Unidos un grupo. Y bueno, y ahí vino la alerta. Así ocurrió. Nosotros nos pusimos de una vez en movimiento. El presidente dio instrucciones a nosotros, porque la primera salida del presidente de la ciudad cuando se juramentó fue a Santiago. Y allá juramentó una comisión que nosotros encabezamos con otros ministros y directores para el relanzamiento del tabaco. Una industria que es la más grande de República Dominicana, porque va a exportar 1.300 millones de dólares. Pero preguntémosle a la gente de Mao que están sembrando tabaco que antes no sembraban, con financiamiento cero del Banco Agrícola y con un apoyo de la Secretaría del Ministerio de Agricultura. Aquí está viniendo incluso personalidades. Yo puedo decir en el del mundo del deporte que el caso de Karl Malone, por ejemplo, que tiene inversiones en tabaco, que están viniendo a Tamboril a hacer turismo de negocios específicamente en el tema del tabaco. Pero preguntemos nosotros en la mata de Farfán que se está sembrando tabaco, y en Asua se está sembrando tabaco, y en Monteplata Davidoff está sembrando tabaco, y en Bonao se está sembrando tabaco. Le estoy mencionando lo que son no tradicionales, porque diríamos Santiago, Mao, Villa González. Estamos sembrando tabaco en el país entero para importar menos y que haya un encadenamiento. Esa es la importancia de que esa industria que exporta 1.300 millones de dólares siga viva. Le querían poner 600 millones de dólares, 600% en impuestos. Eso iba a destruir más de la mitad de la industria, no solamente de República Dominicana, del mundo entero. Pero nosotros teníamos que defenderlo de nosotros. Inmediatamente hicimos una misión, fuimos a Washington, nos entrevistamos con el Departamento de Estado, con los congresistas amigos de nosotros, tanto republicanos como demócratas, con las agencias diferentes que tienen que ver con esto, y con los representantes de los tabaqueros también en los Estados Unidos. Pero el planteamiento de nosotros se lo digo aquí. Si los americanos no nos dieron la vacuna, si los americanos nos han dejado solo con Haití, si los americanos nos ofrecieron un financiamiento de 2.000 millones de dólares con la DFC, pero la tasa es altísima y no podemos acceder a ella, es mejor que los privados vayan a los bancos privados. Si nosotros tenemos una democracia saludable, digo todos los dominicanos, una democracia saludable, somos ahora mismo ejemplo en Latinoamérica completa para el resto del mundo, en desarrollo, en competencia, en industria, en asociatividad, en producción. Además de eso, nos van a golpear para buscar 96 millones de dólares, que era lo que iba a rendir ese impuesto con respecto a la industria de aquí, y quitarnos 600 millones de dólares en producción. Le dijimos, mira, eso es declararnos amigo no grato. Eso es declararnos a nosotros ponernos una daga en el cuello, ¿verdad? Y yo creo que oyeron nuestra posición, la colaboración de la embajadora, doña Sonia allá, los trabajos con Cancillería y una serie de amigos y estrategas que se suman. Por ejemplo, le tocamos la puerta a otros inversionistas nacionales como lo de Romana, que tienen presencia en los Estados Unidos. Nos unimos todos y logramos un impacto que definitivamente lo que se presentó ya no incluye este impuesto al tabaco. Ministro, uno de los escollos que siempre hemos oído que tiene la persona cuando va a hacer algún tipo de inversión es la burocracia. Tiene que trasladarse a diferentes oficinas para todos esos trámites. Se está hablando de crear una ventanilla única. ¿En qué va ese proceso? Lamentablemente, doctora Julieta Tejada, ¿verdad? Tú no has saludado, ¿verdad? Ni has elogiado la excelente participación, porque es un gran conocedor de lo que habla y un expositor de gran categoría. No lo has saludado de manera particular, ya que él, igual que tú, es de Moca. Don Álvaro, déjeme pedirle excusa entonces pública al ministro. Todos que los no he mocanos dicho son aquí buenos. lo orgullosa que estamos en Moca de tener un ministro de la categoría de don Hito Bisonó. No, José Luis, y escúchame, Hito, que te interrumpo. No, todos los mocanos no son buenos. Ajá. Los que ¿Cómo que no? asesinaron al presidente héroe de la independencia, brazo derecho del padre de la patria. Sí, general pero terminó Rodríguez mal. Colón.
Esos que lo traicionaron y lo asesinaron, esos no son buenos. Esos son unos canallas, no jodan. Lo ajusticiamos, don Álvaro. En Moca no quieren saber de gente que abusa del poder. Carajo, no jodan. Cuidado. Sí, hay un centroamericano que debería hacer un viajecito por Moca. Ustedes invitaron a Hito para que haga las exposiciones y las explicaciones o para interrumpirlo cada 5 minutos. Atención. Ministro, la pregunta. Gracias, don Álvaro. Sí, en el ministerio nos hemos enfocado en eso. Y los procesos, con la ayuda del BID, del Banco Mundial ahora, con London Consulting también, que nos hemos estado apoyando en ello, hemos reducido la burocracia a su menor expresión. Es una inquietud del presidente, incluso él lo ha repetido varias veces públicamente, lo de burocracia cero. Y nosotros en esto también tenemos que darle una participación a las asociaciones que intervienen sobre el ministerio, ya sean aquellas que tienen que ver como el AIRD, como el CONEP, como el AEDIEN en Santiago, como las asociaciones que tienen que ver con los hidrocarburos, todas, o los sindicalistas también que nos visitan todos, porque nos han ayudado a entender la dinámica de la asociatividad público y privada. Una cosa es lo que van a buscar el servicio y otra cosa es lo que prestan el servicio. Y eso nos ha permitido ir allanando el camino, sociabilizarlo y flexibilizarlo y que sea más rápido todo. Sobre eso que preguntó Julieta, es importante su respuesta, señor ministro, porque habíamos tenido una caída en años anteriores del Doing Business Index, el índice de facilidad de hacer negocio. Habíamos retrocedido 6 puestos, si no me equivoco, en un momento dado, y sobre todo sabiendo que hay muchos países centroamericanos que compiten con nosotros en la zona de RECAFTA, que estaban justo ahí aprovechando, digamos, esa caída. Señor ministro, es una pregunta... Mira lo que nosotros hemos hecho, porque eso es parte también, no solamente de tener la oportunidad, porque es una oportunidad de ser un servidor público, la historia ya dirá con el tiempo de qué se ocupó cada cual, pero nosotros diseñamos inmediatamente un equipo para transformar el ministerio. Nosotros, por ejemplo, a los 11 meses de estar ahí, con un presupuesto limitado, con pandemia, con teletrabajo, nos certificamos ISO 9001-2015, que la certificadora colombiana no lo creía, y llenamos ese proceso. Y ahora estamos en camino a que en febrero nos evalúen antisoborno, pero en todos los departamentos, no como ministerio por servicio al cliente, no, cada proceso de cada departamento. Es lo mismo que cuando nosotros llegamos, estábamos en una categoría de un 90, la posición 90, en cuanto al MAP y los servicios institucionales, y ya nosotros estamos, el ministerio, dentro de los primeros 10, permanentemente, primero, segundo, tercero, eso cambia cada mes. Pero estamos en los primeros, porque cuidamos el servicio, la calidad, la institucionalidad y los procesos, cada uno de los procesos. Una pregunta. Sí, claro. Y él no lo va a decir, pero en este proceso hemos tenido una situación bien compleja con el tema del partido, del PRM, de los empleos y el acceso. Y vale decir que siendo Hito Bisonó una figura que no tiene vinculación con el partido como tal en principio, una figura de 18 años siendo congresista y un buen legislador, porque ahora que estoy en este mundo uno encuentra ahí las huellas de quienes han pasado, y la verdad que Hito es un hombre decente y que impactó de manera positiva el Congreso. En el gobierno, don Álvaro, de los ministros que mejor interacción tiene con el liderazgo PRMista, le va a parecer sumamente curioso. Uno de ellos es Hito Bisonó, el que mejor... Hay que elogiar también, a Hito le agradaría eso, al presidente Abinader, que ha sabido escoger sus mejores colaboradores. Así es, pero reivindicarlo, porque aquí hay gente que se ha perdido en el espacio con relación a los compromisos que se adquieren con las militancias y sobre todo cómo sobrellevar la carga. Y a pesar de ser un ministerio pequeño, han sido receptivos y han tenido buen trato con el colectivo político que es el PRM. Gracias, Aníbal. Y bueno, nosotros somos políticos, esa es nuestra esencia. Y la verdad que sería pecar de ingrato, yo diría, o de ingenuo, si no saber por qué tengo la oportunidad. O sea, el partido de gobierno es el PRM, el presidente nos ha designado ahí con un compromiso. Inmediatamente llegamos, establecimos una oficina
donde está el amigo Félix Perdomo. Félix, que siempre ha sido mi asistente político, Tamarindo, una serie de gente que conoce a todos los diputados, los senadores, las gobernadoras, y yo tengo mi mismo número de teléfono y recibo la llamada. Atención, y cuando Torito. Y sí, bueno, el Torito es amigo mío de hace mucho. Pero es el Torito, Fernandito, que no es senador, pero que aspiró una vez y tuvimos, Nayib y yo, la oportunidad de acompañarlo quizá en algún momento, y muchos otros más. Lo que quiero decir que siempre hay que estar consciente de cuál es el rol y el papel. Y dentro de un ministerio pequeño que no llega a los 1,000 empleados, que no tiene oficina en el territorio completo, hablar con la gente, decirle la verdad, decirle las posibilidades y comprometernos a las transformaciones, porque un gobierno de cambio tiene que haber transformaciones y hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien tenemos que tener el apoyo de todo el mundo y darle participación a todo lo que se puedan, pero haciendo un eficiente trabajo. Yo creo que el mejor desempeño, el mejor apoyo al presidente Abinader y al país. Una pregunta, vamos a decir... No, pero has cometido un error al hablar de un ministerio pequeño que tiene 2,000 empleados. Y tengo aquí la nómina. Son 3,000 empleados porque tú vales por 1,000. Coge, sí. Pero un solo cheque. Gracias. Álvaro. La tiró dura ahí. Don Álvaro, yo quisiera preguntarle al ministro Me la estoy buscando. de Industria, Comercio y MIPYMES, licenciado Ito Bisonó, con relación a este tema tan importante, bueno, que tocaba hace un momentito de los niveles de transparencia que tiene la institución y el crecimiento que ha tenido, la mejoría que ha tenido durante su gestión. ¿Cómo se ha logrado eso? ¿Cuál ha sido la política que ha implementado Ito Bisonó para lograr eso? Y también quiero irme brevemente al aspecto político, porque Ito, además de ser un funcionario del gobierno, es un dirigente político, es un político de larga data, a pesar de su corta edad, ¿verdad? No se puede decir. Ito, ten cuidado. Muy jovencito. El que te habla ahí ahora es un agente del PLD. Bueno, don Álvaro, ahora sí, soy miembro del Comité Central del PLD, pero creo que eso no viene ahora a cuento. Pero bueno, quería preguntarle a Ito su posición política, qué va a hacer, sigue dentro del Partido Reformista, va a pasar oficialmente a las filas del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué será de la vida política de Ito Bisonó ya luego de haber ocupado esta importante posición en el gobierno de Luis Abinader? Gracias, Nayib, y a don Álvaro, ¿verdad? Que siempre está atento a los detalles. Hace más de 4 años que yo no participo en ninguna institución política, más bien con un accionar propio, con un equipo de hombres y mujeres que nos acompañan, que tenemos un desempeño no solamente local, sino también internacional, y que yo creo que la mejor presentación de lo que nosotros somos y podemos hacer es teniendo un buen desempeño en el cargo que nos ha confiado el presidente Luis Abinader. Yo creo que habrá tiempo ya a partir del año que viene, quizás de final del año que viene, de pensar en política. Yo creo que este es un momento que la crisis mundial, que el manejo de la cosa pública en República Dominicana, donde a nosotros nos ha tocado un rol que yo creo que hasta ahora las notas que tenemos en cuanto a la inversión y al desempeño del sector privado de industria y comercio y MIPYME, bueno, pues hemos dado la respuesta. Ahora es como diría José Luis Mendoza, comentarista deportivo, agente libre. Agente libre en este momento. Correctamente, en el argot deportivo. Correcto. Tengo una encomienda, señor ministro, no puedo dejar de lado la pregunta. ¿Cuál sería la estrategia? Sabemos que somos un país pequeño, tenemos condiciones a favor y en contra para hacerle frente al tema del transporte, que se ha triplicado, tanto los fletes, el tema de los fletes marítimos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué estrategia puede tener la República Dominicana y puede emanar el Ministerio de Industria y Comercio para hacerle frente a esta situación de los costos que tiene todo lo que estamos importando del resto del mundo? Bueno, lo primero es que el presidente nos ha designado, conjuntamente con la eficiente labor que ha hecho, por ejemplo, aduana, que hace portuaria, aeroportuaria, a liderar un tema de hub logístico. Sí.
en República Dominicana. Porque la ventaja de estas crisis es que hacen ver muchas oportunidades y nosotros tenemos que aprovecharlas, concentrando en la región cuáles son la materia prima que nosotros podemos traer desde más cerca, cómo podemos procesar, producir y exportar o servir de acopio de otras regiones para nosotros reexportar a otros países. Y el primer y mayor consumidor son los Estados Unidos. Y no solamente consumidor, dominicanos que viven allá, que mandan remesas para la República Dominicana, es por la dinámica económica también que tienen los Estados Unidos. Exacto. Que aprovecho para agradecerle a los dominicanos el apoyo que le han dado a sus compatriotas, aquí mandando casi 9.000 millones de remesas en este año de crisis. Entonces, estamos desarrollando una estrategia para impulsar esos hubs logísticos, aéreos, marítimos, que nos sirvan a nosotros también de zonas francas, de ensamblaje, logísticas, para armar aquí procesos que nos van a dar la oportunidad de tener una gran cantidad de empleos también. Y yo creo que sin lugar a duda eso se está desarrollando, se está viendo, los inversores nos están viendo con buenos ojos. Ustedes verán, hoy vamos a recibir un inversor en Palacio con un fondo como la semana pasada. Personas que adquieren dinero. Cano, nuestro pelotero estrella de San Pedro de Macorís, estaba con nosotros la semana pasada porque tiene dinero y está viendo dónde eficientizar su inversión y está haciendo una zona franca en San Pedro de Macorís. Hoy recibimos a una persona importante internacionalmente en Palacio que viene a República Dominicana por la confianza en este gobierno, en todos los dominicanos, para invertir su dinero del arte en las finanzas. Entonces, ese es el desarrollo que nosotros estamos viendo. Cómo potenciamos y colocamos a la República Dominicana como un hub grande de importación, de exportación y de producción para crear empleo para los dominicanos. Precisamente en ese tema de lo que tiene que ver con el incremento y los fletes, y a propósito del hub logístico, destacar recuérdate la presentación la semana pasada de la Dirección General de Aduanas del motor de riesgo, de cómo aplicaciones tecnológicas, innovaciones que se quedan ahí permanentes, que revolucionan la capacidad de nuestros puertos a propósito de esa concreción del hub logístico, la ley de aduana nueva, todo un proceso que hemos logrado. Correcto. La verdad que brillante la gestión que ha hecho Eduardo San Lobatón en aduana y que tiene mucho que ver con esa visión del hub logístico que ha procurado el presidente de la República. Ministro, con el tema del DR CAFTA, que ya hay plazos que se están venciendo. Por ejemplo, escuchamos a los productores de arroz nacionales un poco preocupados porque aparentemente no están listos para enfrentarse a lo que viene, el desmonte de los impuestos. ¿Cómo vamos con eso? Bueno, eso desde que llegamos con nuestra viceministra doña Vilma Arbaje de Comercio Exterior, que aprovecho para decir que en el año que tenemos, hemos ya, de los casos que tenemos de arbitraje internacional, hemos ganado 2 casos. Uno de la ONSA con una compañía española y otro con unos extranjeros también en Jarabacoa con un desarrollo en zonas reservadas. Es una costumbre escucharlo. Sí. El Estado gana. Y no hemos perdido ninguno. No hemos perdido ninguno, O sea, de los 2 que hemos ido, hemos ganado los 2. Y que también se impulsan desde ese viceministerio lo que son la economía naranja, el cine, las artes, relanzando otro tipo de industria que no se ve y que ha producido también una cantidad de empleo y de proyección para la República Dominicana que es importantísimo y que es responsabilidad del ministerio. Pero yendo al DR CAFTA, doña Vilma, que es una gran profesional con una trayectoria de tanto del sector privado como público, comenzamos a trabajarlo. Y ahí están la Asociación de Arroceros, que lo digan ellos, que por primera vez se sienten, al igual que otros sectores, que están en su ministerio, que van, tenemos las reuniones, se le da el seguimiento. Nos hemos reunido 2 veces con el presidente de la República con el tema y lo ha asumido la señora embajadora en Washington, doña Sonia Guzmán, que es conocedora también de este tratado, porque fue quien lo negoció en sus inicios. Y bueno, y hay muchas posibilidades de entendimiento con los Estados Unidos de un tratado que es difícil modificarlo, pero que tiene políticamente, volvemos, porque aquí están las oportunidades. Una situación de crisis, un mundo que cambia, una región convulsa, entonces claro. Los buenos socios o los buenos amigos o los que tienen
y dan muestra de democracia saludable. Obliga a decisiones extraordinarias. Correcto, y que ya se han hecho, porque claro, con Corea del Sur, por ejemplo, no se modificó el tratado, pero se dieron situaciones administrativas que le permitieron alguna flexibilidad. Una dispensa al acuerdo. Nosotros estamos seguros que para República Dominicana el impacto de golpear a los productores agrícolas que tenemos en cada una de las provincias, como quien dice, y que tenemos una seguridad alimentaria y que participan nacionales e incluso extranjeros en el proceso, yo estoy seguro que nosotros vamos a defenderlo y vamos a lograr con esa defensa la seguridad de que estos productores sigan teniendo la oportunidad de producir el campo dominicano. Bien. Ministro, de mi parte una última pregunta. No ya en la situación actual como ministro que le compete, sino hito el político que tiene una base ideológica, que ha escrito incluso sobre su visión del Estado. El hipotético caso de que nosotros sigamos el buen camino de la recuperación económica, de que las cosas sigan yendo bien, en algún momento, si le tocara a Hito Bisonó dirigir los destinos de la República Dominicana, ¿se podría aplicar en República Dominicana las ideas de liberalismo económico, tener un Estado más pequeño, más eficiente, con menos, que sea menos importante en la vida de los ciudadanos por el costo que tiene sobre los contribuyentes, donde más jóvenes piensen en emprender, en integrarse al tejido productivo privado, y no tanto en la idea que se ha promovido aquí de que todos necesitamos un nombramiento en el Estado? Pero es que hacia allá que vamos, y eso es lo que ha implementado incluso y lo que nos identifica con el presidente Luis Abinader. Por ejemplo, hoy día no hay controles de precios. Hoy día lo que hay es el libre comercio, la competencia, la eficiencia, las oportunidades, el emprendedurismo. Por eso, cuando Nayib me preguntaba de la ruta MIPYME, es buscando esos emprendedores y apoyando a esos emprendedores. Cuando el presidente de la República, Luis Abinader, le da y asigna más de 10,000 millones de pesos a ProMIPYME para financiar los pequeños emprendedores, las mujeres principalmente, es porque hay una economía liberal de cara a apoyar a aquellos que tienen el deseo, la decisión de ser emprendedores y de aportar con su libre esfuerzo, su ingenio y su dedicación al desarrollo de una nación. Nosotros creemos en un Estado pequeño que sea regulador, que le dé oportunidades a aquellos que quieran trabajar. Eso es importante. Bien. Bueno, señores, nosotros hemos escuchado hoy en esta entrevista larga y extensa, muy explicativa, al ministro de Industria y Comercio, Víctor Hito Bisonó. ¿Algún mensaje final a la población dominicana, señor ministro, sobre lo que habrá de venir ya en estos próximos meses para fin de año? Miren, yo lo que quiero es, en este caso tan convulso con nuestro vecino y con el mundo, no solamente del COVID, que veamos las oportunidades que nosotros tenemos, que veamos un momentito cómo está el resto del mundo. No para tener un ambiente de conformidad, sino para saber que nosotros tenemos oportunidad y que tenemos que aprovecharla entre todos. Cuando el ser humano tiene seguridad económica, cuando tiene seguridad de oportunidades, hay más tranquilidad, más paz, más sosiego, y nos conviene a todos como dominicanos. Hay una gestión de un presidente que está en la calle trabajando todos los días a las 24 horas, que consulta y llama a todo el mundo a Palacio sin excepción, que le pone el oído a lo que necesita el país. Y yo lo que creo es que debemos de aprovecharlo todos juntos hasta que llegue la oportunidad que vendrá entonces de competencia dentro de 3 años. Pero que aquí nos arrimemos hombro con hombro para trabajar con una gestión que lo que quiere es ayudar a todos los dominicanos y dominicanas sin distinción alguna, liderado por el presidente Abinader. Muchas gracias, señor ministro, por su presencia en este Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.